días, Iglesia Centro Familiar Cristiano. Buenos días a todos los que están conectados ahí por vía Facebook online. Que Dios los bendiga. Bienvenidos a todos. Y vamos a dar inicio a la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón durante estos días. La última vez que prediqué fue precisamente sobre un salmo, no sé si recordáis, que el justo, que habla que el justo florecerá como la palmera. Y en el día de hoy también os quiero compartir un salmo que el Señor ha traído a mi mente, y un salmo que ha sido de mucha y es de mucha bendición para mi vida, y más durante este tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a abrir. Bueno, primero deciros que he titulado a la palabra del día de hoy, a la predicación, pon tu esperanza en Dios. Y vamos a buscar todos juntos el Salmo 27. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Este es un salmo de David y dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro, y he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. De ahí que he titulado la predicación en el día de hoy: pon tu esperanza en Dios. En el Antiguo Testamento en Israel, el libro de los Salmos, son el himnario y las oraciones del pueblo. Los salmos se llevaron casi 1000 años en escribirse. La mayoría fueron escritos por David, como el que hemos acabado de leer. Otros en el tiempo de Moisés y otros en el tiempo del exilio. Nos encontramos con diferentes salmos. Algunos expresan dolor. Por eso en ellos podemos apreciar las emociones humanas: frustraciones, ira, temores, celos, desesperación y envidias.
David nos expresaba claramente cómo se sentía y lo que pensaba en ese momento. Había momentos en que él maldecía a los hombres, se quejaba ante Dios, y también emociones de alegría, entusiasmo, esperanza y paz. Muchos de nosotros nos podemos identificar con los salmos de David, pues de alguna manera nos expresamos con las mismas emociones. De allí que muchos de los salmos que escribe David son basados en su propia experiencia en la vida. Por eso vemos los principales acontecimientos en la vida de David reflejados en estos salmos. David tenía una sinceridad única. A veces maldecía a hombres, se quejaba ante Dios, pedía venganza para sus enemigos, y cada cosa, y aunque fuera negativa, siempre iba dirigida siempre a Dios. Le expresa con exactitud todos sus sentimientos, sus pensamientos, sin importar si es o no apropiada la emoción. De allí que sus salmos nos han cautivado de una forma general, pues muchos de nosotros nos sentimos identificados con ellos. El trasfondo de este Salmo 27 en concreto es cuando David regresó a Jerusalén después de la rebelión de Absalón. Y para los que no saben muy bien o no se acuerdan de la historia, pueden verlo en vuestras casas en 2 de Samuel 19, del 9 al 40. Ahora no podemos profundizar por cuestión de tiempo, pero vosotros en vuestra casa lo podéis hacer. Este es un salmo en el que podemos apreciar totalmente la confianza de David, la confianza que David pone en Dios ante el ataque de sus enemigos. Por ello a este salmo se le denomina el salmo de confianza, porque es básicamente de lo que se trata este salmo. Frecuentemente David estaba siendo perseguido por sus enemigos, y esto, como en todo ser humano, provocaba a David un sentimiento de temor ante lo que le estaba pasando. Un día Lutero dijo que los salmos son la Biblia dentro de la Biblia. La Biblia en miniatura. Hermanos, tenemos un precioso tesoro en la palabra de Dios, en los salmos. Los salmos nos fortalecen, nos ayudan en estos momentos de crisis, de dificultad. Los salmos, hermanos, son para disfrutarlos, para meditar en ellos. Y en este tiempo que estamos en confinamiento, en cuarentena, nos fortalecen. Y en esta mañana vamos a ver 3 aspectos a tener en cuenta en el Salmo 27, que nos va a poder ayudar en estos momentos que estamos pasando de confinamiento. Y he dividido en 3 bloques el Salmo, ¿vale? Entonces, el primer punto o el primer aspecto es: David recuerda la protección de Dios. Y está en los versículos del 1 al 3. David recuerda la protección de Dios. Y vamos a leer nuevamente el versículo, estos 3 primeros versículos. El Señor es mi luz. Ahí estaba bien, no lo tenía. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré mi confianza. Cuando David empezó en su servicio en el palacio del rey Saúl, todo iba muy bien al principio, hasta que llegó un momento que le tocó huir. Es allí cuando empieza David a perderlo todo. Perdió trabajo, familia, a su esposa, a su mujer, y tuvo que huir y empezó a vivir un tiempo de soledad. Pero David tenía muy claro
en el Dios que él creía. Él sabía y tenía muy claro en quién creía, quién era su Dios. Y por eso lo vemos reflejado cuando dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Vemos a David encontrando esa paz al recordar de que Dios siempre había estado con él en todas esas situaciones difíciles que le tocó vivir David. El Señor siempre había estado con él. Y David recordaba eso y encontraba la protección y la paz del Señor. Recordaba que el Señor siempre había estado con él y lo había protegido. Por eso dice, sus enemigos tropezaron y cayeron. Ahora lo traemos a nuestro contexto, a nuestro tiempo. Este tiempo que estamos viviendo de confinamiento, de cuarentena, de enfermedad. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo estás viviendo tú este tiempo? Puede ser que muchos en este momento se estén sintiendo solos y como a David, que le tocó huir en ese tiempo de crisis y lo perdió todo, puede ser que muchos de nosotros nos estemos sintiendo solos, que hayan perdido los trabajos y estén con esa incertidumbre de qué va a pasar después de todo esto. Pues como hizo David en su momento, nosotros también debemos recordar en quién creemos. Recordar quién es nuestro Dios. Recordar lo que en algún momento Él nos ha sacado de todas esas situaciones difíciles que hayamos vivido. Porque Dios no es cualquier Dios. El Dios en el que creemos nosotros no es cualquier Dios. Es el Dios todopoderoso. Es soberano, es misericordioso. Y debemos tener muy claro en nuestro interior en quién creemos. Y decir, el Señor es mi luz y mi salvación. Así encontraremos paz, recordando también siempre esos momentos en el que el Señor, en el que Dios nos ha protegido, en que ha estado con nosotros en todas esas situaciones difíciles, en esas situaciones en que Dios nos ha librado. En el caso de David, sus enemigos eran personas porque lo perseguían para matarlo. En nuestro caso, ¿qué es? ¿Es la enfermedad? ¿Son mis pensamientos? ¿Mis temores? ¿Mis preocupaciones? ¿El desánimo? Cuando nos sentimos solos, temerosos y abrumados por todas estas circunstancias que van más allá de nuestro control, rápidamente nos apartamos de la única fuente de paz y victoria y buscamos maneras y recursos humanos. Qué triste esto, ¿verdad? Porque sabemos que la respuesta a todas nuestras necesidades se encuentra solo en Dios. Cuando nos acercamos y buscamos más de Él, vamos a encontrar las respuestas a todas nuestras necesidades. Aún puedes tú decir, yo sé que tengo que orar, sé que Dios es la respuesta, sé que necesito dejarlo todo en su presencia. Y entonces, hermano, hermana, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te cuesta tanto acercarte más a Dios? La peor clase de desánimo es entregarnos al miedo. Desesperación mientras ignoramos la majestuosidad y fidelidad de ese Padre amoroso que tenemos. ¿Es usted un cristiano
desanimado? Usted lo es cuando ignora esas majestuosas promesas del Señor y cuando duda que Dios hace lo que dice, cuando duda que Dios cumple sus promesas. En Isaías dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Usted estará deprimido siempre y cuando siga llevando esas cargas innecesarias. Esa carga de temor, de soledad, de ansiedad, de inquietud, simplemente porque se rehúsa a descansar en el Señor. Se rehúsa a descansar en el Señor y recordar esas preciosas promesas que el Señor nos ha hecho a todos sus hijos. En Romanos 8:28, ¿qué dice? Es una gran promesa. Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Dios no está mintiendo cuando promete, hermano. Dios no está mintiendo. Dios no es hombre para que mienta. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y el Señor oye. Y Él los libra de todas sus angustias. Está también en un salmo este versículo. Entonces, hermanos, como primer aspecto y primer punto que podemos aprender en esta mañana del Salmo 27, el Salmo de David, es recordar la protección de Dios y llenarnos con su paz cuando recordemos esto. Como segundo punto, que es en el segundo bloque que les hablaba del Salmo 27, es del 4 al 10, dice así: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto, sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificio de alabanza y cantaré salmos. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo. Porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. A pesar de que David se encontraba en un momento de lucha y temores, no dejó de tener como prioridad el buscar la presencia de Dios. Es más, era lo que él anhelaba. En ese momento en el que se encontraba de dificultad, lo que más anhelaba era buscar la presencia del Señor. En su oración, él no le pide ni muerte a sus enemigos, tampoco pide que dejen de ser malos o que dejen de perseguirle. No pide personas para que le ayuden a salir de ese momento. No pide riquezas, solo le pide volver a ese lugar sagrado para encontrarse con Él. Una cosa he demandado: que esté yo en la casa del Señor todos los días
de mi vida. David dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Y esto no se refiere a un lugar físico, sino a una experiencia de protección en su vida. David sabía que unidos con Dios gozaríamos de toda protección. Él daría la estabilidad, lo pondría sobre la roca, en lo alto, y estaría lleno de gozo, cantando alabanzas al Señor. David deseaba buscar el rostro de Dios. Dice, no escondas tu rostro de mí. Hermanos, que Dios nos ayude a desear buscar el rostro de Dios con ansias, con ganas, así como lo hizo David en su tiempo. Pues cuando se nos revela Dios, podemos tener esa comunión con Él tan especial. Podemos reflejar su rostro en nuestras vidas. De allí el proverbio que dice, el corazón alegre hermosea el rostro, pero la impía endurece su corazón. David buscaba siempre acercarse a Dios para poder saber y confirmar ese propósito de Dios en su vida. Sabía que si Dios estaba de su parte, todo saldría